Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han visto en casa de su Padre. Ellos le respondieron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Jesús nos dice hoy en el Evangelio que la fidelidad a la verdad revelada por Él nos hará libres. Conocer la verdad nos hará libres. Para iluminar un poquito esto, vamos a la primera lectura que escuchamos hoy del profeta Daniel. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba dominado bajo el cetro de Nabucodonosor, y entonces este rey les exige que tenían que postrarse cuando él mandó levantar una imagen. Algunos piensan que era una imagen de él mismo, de una imagen de oro, y cuando sonaran los instrumentos todos tenían que postrarse y adorarlo en esa imagen. Pero 3 jóvenes del pueblo de Israel se niegan, y entonces se enoja el rey y les dice: y si los mando al horno encendido, ¿qué Dios los va a poder librar? ¿Qué Dios les va a poder quitar el fuego? Y entonces aquí encontramos uno de los más grandes ejemplos de fidelidad a lo que se cree. Responden estos jóvenes sin insultar, sin ofender. Responden: Majestad, eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido. Bueno, dice: el Dios que veneramos puede librarnos del horno encendido, y aunque no lo haga, seguiremos fieles a Él. Puede, y aunque no lo haga, seguiremos fieles a Él. Esto es la expresión de una fe muy grande, tanto que no someten a Dios a sus caprichos, no someten a Dios a los caprichos de la fe. Yo creo que el Señor puede, yo creo que el Señor habrá, yo creo, ya se lo pedí, tengo fe en que me lo va a dar, como si la fe sujetara a Dios, como si la fe fuera algo que pusiera a Dios a nuestro servicio, a hacer lo que nosotros queremos. Y como ya lo hemos meditado, eso es imposible. Porque si nosotros en un momento determinado estamos influidos por algún espíritu del mal y Dios hace lo que le estamos pidiendo, de manera indirecta estaría haciéndole caso a un espíritu del mal. Por eso no puede sujetarse. Dios es libre y Él no está obligado a darnos lo que nosotros pedimos. Nos da porque Él es bueno. No porque nosotros lo merezcamos, ni por la forma siquiera como se lo pedimos. Él nos lo da porque Él es bueno.
Y entonces aquí vemos esta gran expresión de estos tres jóvenes: sí puede, pero aunque no lo haga, nosotros seguiremos siendo fieles a Él. Dios puede hacer las cosas y eso tendríamos que hacerlo nosotros, aplicarlo en nuestras oraciones. Yo sé que el Señor puede sanar a mi hijo, pero aunque no lo haga, yo seguiré siendo fiel. Yo sé que el Señor me puede sacar de esta situación, de este problema, y aunque no lo haga, yo seguiré siendo fiel. No queda sujeto Dios, no queda obligado Dios por nuestra supuesta fe. Estos tres jóvenes sí tenían una fe muy grande. Sí tienen una fe muy grande. Nosotros a veces pensamos que tenemos una fe muy grande, pero está muy como condicionada nuestra fe. Aquí en México, en San Juan de los Lagos, muchos de ustedes han de conocer este lugar de peregrinaciones, de los más grandes lugares de peregrinaciones aquí en México. Hay un lugar, un espacio donde las personas que piden la sanación por alguna parte de su cuerpo enfermo, y cuando se da la sanación prometen llevar, hay lugares donde se hacen de oro, así imágenes de partes del cuerpo, y cuando una persona sana va y compra esa partecita de oro y la lleva y la cuelgan ahí. Entonces es innumerable lo que hay ahí de cositas colgadas, de milagros que se han suscitado, pero no la llevan hasta que sanan. No la llevan hasta que sanan, casi como si estuvieran pensando: ¿qué tal si la llevo y no me sano, ni el gasto? Como que quieren, nosotros como que primero queremos ver las cosas. Vean estos tres jóvenes, y estamos hablando de fuego, no estamos hablando nada más de un favor, estamos hablando de fuego. Él puede librarnos del fuego, y aunque no lo haga, nosotros seguiremos siendo fieles a Él. Dios es Dios y se le permite a Dios seguir siendo Dios, no que nos que se deje llevar por nosotros. Ellos, estos jóvenes, no tiemblan ante la arrogancia y la prepotencia del rey Nabucodonosor, porque están convencidos. Nosotros sí temblamos en estos días que acaban de pasar de pandemias. ¿Cómo temblamos ante la situación, ante el peligro, ante la posibilidad de la muerte? Muchos nos ha pasado esto. Ellos no, porque estaban convencidos. Lo creían verdaderamente. No era nada más de palabra, no era nada más un decir. Lo creían verdaderamente. Es muy importante la convicción para no perder la fe en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y uno de los momentos más difíciles, pues, es precisamente el momento de morir, porque es el momento en el que se pone a prueba la fe. ¿Qué tanto crees en de lo que tú has hablado? Ya sea en el peligro de muerte de uno o en el peligro de muerte de un familiar, de una persona que queremos. Aquí donde nos está situando hoy la palabra de Dios, es un momento en el que el pueblo de Israel estaban esclavos, no tenían templo, no tenían ofrenda, no tenían sacerdotes, no tenían pastores que los guiara, se quedaron solamente con lo que ya sabían. Vean qué importante, porque hay crisis que han ido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Hay crisis como estas que se han ido repitiendo y muchas veces nos vamos a quedar, tal vez nos toque, tal vez no, nos podemos quedar sin templo, sin pastores, sin una guía, sin nadie que nos diga qué hacer. Solamente lo que te acuerdes, lo que quedó grabado en tu corazón, y tratar de ser fieles. Si creemos con fidelidad, nosotros pues ahí vamos a permanecer. Pero si no teníamos la certeza, ¿quién va a dar su vida por algo que no está seguro? Nadie da su vida por algo que no está seguro. Pues, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, ustedes darían su vida por lo que dicen que creen. Ustedes darían su vida por lo que conocen de su religión. Darían su vida. Tan convencidos están de que Jesús es el enviado del Padre, que podrían poner en riesgo su vida. Aquí el rey se molesta mucho ante la respuesta de estos jóvenes, que no fue ni grosera, ni le retaron, fue una respuesta muy sensata, pero el rey le molesta mucho que le hayan desobedecido en público, y entonces manda que los aten, y que los aten los soldados más fuertes de su ejército, que el fuego lo aumenten 7 veces más. El 7 en la Biblia siempre habla de plenitud. Siempre habla de plenitud. Entonces pusieron un fuego muy intenso
Pero el Señor va a premiar la fidelidad de estos jóvenes, los va a premiar simplemente enviando un ángel. Llega el ángel y el ángel no permite que el fuego los toque y entonces empiezan a danzarle a Dios los tres jóvenes junto con el ángel. Se cree que el lugar donde los metieron es parecido a lo que nosotros tenemos para coser ladrillos de barro, pero era grande aquello, entonces cabían perfectamente estos cuatro y podían estar ahí danzando, como se dice. Entonces sí se dio, el Señor les respondió, pudo no responder, sí. Muchos han muerto quemados, pero hay algunos que el Señor responde, porque a unos sí y a otros no. Esas son cosas de Dios. Nosotros no podemos entenderlo tan fácilmente porque Él piensa con amor divino y con sabiduría divina, y nosotros no tenemos eso. Entonces no es fácil que nosotros lo podamos entender, pero sí podemos entender las demás cosas. La fidelidad a Dios se va a dar solamente si estamos convencidos de su amor, convencidos de su existencia y de su amor, y querer responderle al amor de Dios. Si nosotros no estamos convencidos ni de su existencia ni de su amor, ¿cómo le vamos a querer corresponder? ¿Cómo nos van a interesar las cosas de Dios? No nos van a interesar en realidad. Vamos a vivir conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Así de que por eso es tan importante en los momentos más difíciles quién somos verdaderamente. Nos tenemos que ir preparando todos los días por si se llegara a dar un momento en el que la fidelidad nos llegara a exigir hasta el grado mismo del sacrificio. No a todos se los pide, pero a muchos sí se los ha pedido el sacrificio del Señor. La fidelidad solamente nace del amor. Cuando nosotros amamos algo, somos fieles. Somos fieles, y mientras más se ama, el martirio incluso llega a ser algo dulce. Si se entrega la vida por alguien que se ama, si se cambia la vida por alguien que se ama, el martirio puede resultar hasta algo dulce. El que no ama a Dios, ese no puede entregarse, no tiene amor verdadero, no podrá amar a nadie. Y el que no ama a Dios va a abrazar el pecado, y el pecado lo va a esclavizar, y el pecado no nos permite amar a nosotros. No podemos amar. El pecado es una especie de amor propio también. Cometemos el pecado porque queremos complacencias, queremos sentir, queremos algo, y caemos en el pecado. Por eso es tan importante todos los días trabajar nuestra fe, porque no sabemos cuándo es cuando nuestra fe va a ser puesta a prueba, cuándo vamos a tener que medir verdaderamente nuestra fidelidad. Y esa se mide solamente en el conflicto, se mide solamente cuando hay problemas. Mientras más graves, pues más fuerte resalta la fe del que la tiene. La fe, esta fidelidad a Dios nos va a llevar a lo que se llama la perseverancia final. Es lo más importante del ser humano, el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque es la decisión definitiva y eterna que tomamos. Es la decisión definitiva y eterna que tomamos. Por eso es el momento más importante de nuestra vida, y nos vamos preparando a lo largo de nuestra existencia para llegar a ese momento. Si la persona en ese momento no tiene fe, ¿cómo se le va a transmitir fe? Ya no hay tiempo para educarla en la fe. Está en una guerra, está luchando entre la vida y la muerte. ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a escuchar? ¿Cómo va a creer? Es lo que tiene. Creció en la fe, la va a tener. No creció en la fe, no la va a tener. Y no se puede hacer nada. Están en un grito, están en una desesperación, están luchando por vivir. ¿Qué atención pueden poner en las cosas de Dios? En cambio, al que tiene fe, se le recuerdan las cosas de fe. Se agarra a la persona de su fe y puede llegar la paz a ese corazón. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos la fe durante nuestra vida. La fe va a tener y la fidelidad van a ser puestas a prueba, no por Dios, sino por el enemigo de Dios. Porque si no nos quita la fe y la perseverancia, si no nos quita la fidelidad, entonces nos vamos a escapar de sus manos. Y Él lanza varios de sus soldados, ¿verdad? Para tratar de desviarnos, para tratar de arrancarnos la fe y la fidelidad. ¿Con qué? Cosas sencillas que a veces ni parecen tan importantes. El cansancio.
¿Cuántas personas dejan de rezar porque se sienten cansadas? No van a la Santa Misa porque se sienten cansadas. El simple cansancio. El simple cansancio nos va alejando de Dios sin que nos demos cuenta, porque no vamos contando las infidelidades que cometemos por falta del amor o por lo que nosotros pensamos que es un exceso de cansancio. También somos atacados a través de las dudas, porque el enemigo va a querer sacarnos del camino que Dios nos ha marcado. Si será esto, si será lo que quiere Dios, y si no es lo que quiere Dios, y si Dios me quiere aquí, si Dios no me quiere aquí, empiezan las tentaciones intelectuales y empieza la persona a debilitarse en lo que quería. También nos va a atacar la soberbia, porque no van a faltar también esas tentaciones intelectuales que vendrán a nosotros. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Qué hice yo para merecer este sufrimiento? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y como que nos enojamos con Dios, como si nosotros siempre hubiéramos sido fieles. Nos enojamos con Dios cuando Él permite algo que provoca nuestras acciones. El mal no lo provoca Dios. Simplemente nos deja hacer nuestra voluntad, y nuestra voluntad eso es lo único que va a alcanzar, porque no es perfecta, solo la voluntad de Dios es perfecta. Otro enemigo que nos topamos es el mundo con todas sus atracciones, todos sus atractivos que tiene, porque si no aceptamos las atracciones, entonces se lanza en una persecución. O estamos con el mundo o el mundo estará contra nosotros. Y las personas van a tener que decidirse si van a aceptar esto o no. La agitación también es otro de las maneras como somos atacados para perder la fe y para perder la fidelidad. La agitación por ser. Ahorita tenemos mucho eso, todos quieren ser ahora youtuber, ahora todos quieren ser grandes, ahora todos quieren ser artistas, quieren tener en un momentito sin trabajar nada, todo en un momento, es una agitación por ser ya, por hacer más cosas. Esto incluso en las iglesias se da. Hay personas que trabajan en una parroquia y hacen y hacen y hacen, descuidan a su familia de tanto que hacen, pero la sensación interna siempre es: no he hecho lo suficiente, es muy poquito lo que hice, y se lanzan como si fuera más importante el hacer que el ser, y por eso no se llega a la santidad, porque no se detienen ante ellas mismas las necesidades que tienen y el mismo lugar que tiene Dios. No, el Señor no solamente ocupa nuestro servicio, también ocupa nuestro amor, y necesitamos trabajar eso también. Quien posee ya la virtud de la fidelidad a Dios, pues ya podemos decir, esa persona ya posee el cielo. Esa persona ya nada más estaría esperando morir para irse con Él. Pero pues hay que alimentar la fidelidad a Dios. ¿Y cómo se alimenta la fidelidad a Dios? Pues creciendo en el amor a Él. ¿Y cómo nos vamos a llenar del amor a Él? A través del conocimiento y a través del sacramento, de la comunión, a través del servicio a Dios. Son elementos a través de los cuales Dios se va transmitiendo a nosotros, especialmente en la comunión, porque ese es un sacramento, los demás son servicios. Los demás simplemente son servicios. Entonces sí necesitamos alimentarnos para crecer en el amor a Dios. Para ir al cielo hay que ser fieles en las buenas y en las malas. Hay personas que si todo está bien, dejan de rezar, dejan de ir a misa, dejan las cosas de Dios. Y si todo les sale mal, se enojan y dejan de ir a misa, dejan de rezar y dejan las cosas de Dios. O sea que a Dios es el que siempre le va mal, independientemente de cómo nos vaya a nosotros. El problema es que el día que ocupemos la fe, no sabemos cuándo la vamos a ocupar más, y el día que la ocupemos no vamos a tener la fe, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no todos tienen tiempo para regresar a Dios y hacer crecer su fe. Jesús dice que si nos mantenemos fieles a la verdad nos hará libres. Todo el que peca, ¿por qué pecamos nosotros? Todo el que peca lo hace porque no conoce la verdad. ¿Por qué no vamos a la Santa Misa? Pues porque no conocemos la verdad. Pensamos que no es tan importante. ¿Por qué abrazamos el pecado? Porque no conocemos la verdad. Pensamos que no pasa gran cosa.
no pasa gran cosa. Muchos piensan el no conocer la verdad hace que minimicemos las cosas o las hagamos más grandes las que no lo eran. La falta de conocimiento, por eso la verdad, conocer la verdad, nos hace caminar por caminos hacia la santidad y la salvación es la libertad total para nosotros. Entonces todo el que peca es porque no conoce la verdad o no le importa la verdad, cualquiera de las dos cosas, porque hay quienes no les interesan las cosas de Dios, algunos porque piensan que de todos modos se van a salvar, y otros porque piensan que Dios es tan bueno que los va a salvar, y otros pues, ni creen en el cielo. Entonces ¿por qué se van a esforzar en algo que ni siquiera creen? ¿Para qué se van a esforzar? Van a abrazar el pecado, y todo pecado esclaviza. Las cosas de Dios no esclaviza. Las cosas de Dios no esclavizan. El pecado sí forma esclavitudes en nosotros. El que es libre y quiere ser santo puede serlo. El que no es libre no puede ser santo aunque quiera. Es esclavo. Los esclavos no hacen su voluntad. Por eso el que quiere ser santo pero no es libre, pero es un esclavo, pues no puede ser santo. No, el esclavo solamente puede hacer lo que se le permite. El libre hace lo que debe de hacer, no solo lo que quiera, porque hacer todo lo que queramos, eso nos puede llevar a una esclavitud. Por eso no se le consideran actos verdaderamente libres. El esclavo, dice Jesús, el problema de abrazar un pecado, el problema de no estar bien preparados es que el esclavo no se queda para siempre en la casa y el hijo sí. Fíjense, es lo que dice Jesús, el esclavo no se queda para siempre en la casa, el hijo sí. Si nosotros pasáramos en el mundo pareciendo que somos fieles a Dios y no lo fuéramos, entonces significaría que tendríamos una doble vida, llevaríamos una vida doble, una vida de pecado. Cuando nosotros abrazamos el pecado y no queremos dejar el pecado, porque es diferente no poder dejar el pecado de no querer dejar el pecado. Si nosotros abrazamos el pecado y no lo queremos dejar, pues un día nos iremos tras el pecado. Es lo que queremos. Entonces un día nos iremos tras el pecado. Por eso dice Jesús, los esclavos no siempre se quedan en casa, o si no, aquel que es el dueño del pecado reclamará al que disfrutó del pecado. Disfrutó de mi reino, me tiene que pagar. Por eso el enemigo de Dios reclama como propios aquellos que han abrazado el pecado. El esclavo no se va a quedar para siempre. El esclavo del pecado, podremos ver a muchos en misa todos los domingos, sacerdotes celebrando todos los días. El esclavo del pecado no se va a quedar para siempre en la casa. Ese es el gran peligro. La falta de conocimiento nos puede llevar a abrazar un pecado que ni siquiera consideremos que sea tal, y esto nos esclavizaría, y el momento en que quisiéramos soltar ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil esto. Por eso pues hay que pedir hoy la gracia a Dios nuestro Padre, como un regalo de esta Santa Misa, la gracia de que podamos amarlo a Él en primer lugar, amarlo a Él, que podamos ser conscientes de todo lo que Él nos ama, que también recibamos la gracia de serle fieles, una fe verdadera que nos lleve al amor, y un amor tan grande que nos lleve a la fidelidad. Eso es lo que ocupamos. Pero también hay que pedirle que nos arranque de las cosas que sean pecado, aún de las cosas que nosotros no consideremos que sean tan graves y que sí lo pueden ser. Aún un sillón no lo ensucia más una piedra grande que el polvo que cae de la calle. A veces el polvo es más fácil que se quede, que se enraice, que se ensucie, que se vea el mueble se ve hasta peor. Y a veces nosotros solo le tenemos miedo a los pecados más graves y no nos fijamos en el polvo de los pecados pequeños que pueden provocar un mal muy grande en nosotros. Por eso hay que pedirle al Señor que nos abra los ojos, que nos muestre la verdad. Porque si el pecado esclaviza, la verdad va a ser que nosotros no avancemos, no abracemos el pecado. Así de que seríamos libres. Si no abrazamos el pecado que esclaviza, pues vamos a ser libres. Y el que es libre puede decidir ser santo y puede llegar a serlo.
el esclavo no. Pidámosle al Señor entonces que nos arranque también de cualquier pecado que hayamos aceptado o que hayamos abrazado, que nos arranque la indiferencia a las cosas de Dios, porque a través de la indiferencia se nos va perdiendo la fe y no sabemos qué día vamos a estar en medio de un conflicto grave y tengamos la necesidad de mucha fe para no perder lo poquito que nos quedaba ahí. Pidamos la gracia, todo esto, las gracias de ser libres para poder ser santos y querer ser santos. Porque si el que quiere le cuesta trabajo, el que no quiere ser santo nunca llegará a serlo. Vamos a pedirle a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.